La Dirección de Bienestar Institucional del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua presenta el Código de Actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual. Acción afirmativa. Procedimientos de actuación. Se consideran dos parámetros: instancia y función. Unidad de Bienestar en las instituciones de educación superior y Dirección de Seguridad Ocupacional se encargan de la recepción, derivación y acompañamiento a instancias de apoyo interno y externo, seguimiento y registro final de casos. Centro de Psicología Aplicada se encarga de la atención psicológica según requiera el caso. Consultorios Jurídicos se encarga de la asesoría legal. Centro Médico se encarga de atención médica en caso de que se requiera. Comisión de Atención y Revisión de Casos de Acoso, Discriminación y Violencia de Género se encarga de análisis de casos y sugerencia. De medidas de actuación y o procesos disciplinarios, medidas de protección a las víctimas. Seguimiento de la ejecución de resoluciones tomadas por la instancia institucional competente. Máxima autoridad u organismo colegiado, superior, con la toma de decisiones con base en los informes y análisis de la comisión especializada. Acción afirmativa. Necesidades educativas especiales. Necesidades educativas especiales, NEE son necesidades educativas especiales, NEE, aquellas condiciones por las cuales un estudiante requiere atención específica. Durante parte o a lo largo de todo su periodo de formación académica. Estas NEEs pueden ser causadas por condiciones permanentes o transitorias y responden a la relación entre el individuo y el proceso educativo, por lo cual deben ser consideradas individualmente. NEEs permanentes son aquellas que deben ser abordadas con atención, metodologías y o materiales específicos a lo largo de todo el proceso de formación. Se derivan de las diversas discapacidades, enfermedades catastróficas o huérfanas y trastornos mentales. Se pueden incluir en esta categoría discapacidad física, intelectual, sensorial, social, trastornos del neurodesarrollo. Esquizofrenia, trastornos del espectro autista, síndrome de Down, cáncer, insuficiencia renal, malformaciones cardíacas, ser paciente VIH o de trasplante de órganos. NEEs transitorias, se entienden por NEEs temporales. Aquellas derivadas de condiciones que requieren de atención, metodologías y o materiales específicos durante un periodo específico de la formación y o que pueden ser completamente abordadas con apoyos sociales, médicos y o académicos. Se derivan de las condiciones de vulnerabilidad psicosocial, pudiéndose incluir trastornos del estado de ánimo, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, trastornos del comportamiento. Capacidad intelectual límite, privación de la libertad, hospitalización, reposo médico, carencia económica, pobreza o extrema pobreza, alcoholismo, drogadicción, víctimas de violencia o discriminación, cuidador primario. Identificación de estudiantes con NEEs. Identificación de estudiantes con NEEs. Los medios para la identificación de estudiantes con NEEs son los siguientes. El estudiante pone en conocimiento de su condición a través de la ficha socioeconómica. El estudiante informa verbalmente o por escrito a un miembro del cuerpo docente o bienestar institucional su condición, y solicita el apoyo académico. Uno o varios miembros del cuerpo docente identifican dificultades académicas o de comportamiento en el estudiante. Respaldos. Documentos de respaldo. Con la finalidad de ser partícipe de los programas de atención a NEEs, los estudiantes deben presentar los documentos que respalden su condición, los cuales podrán ser según el caso. Certificados médicos, informes médicos o psicológicos, carnet de discapacidad, denuncias, sentencias o resoluciones judiciales, certificados laborales, respaldo de inscripción en el registro social. Recepción de documentos. Los estudiantes con NEEs solicitantes a ser partícipes de los programas de acción afirmativa deben presentar los documentos descritos a su docente tutor o coordinación de bienestar institucional, en cumplimiento a las siguientes directrices. Si las condiciones asociadas a las NEEs han sido identificadas previo al inicio de un ciclo académico, los estudiantes podrán presentar los documentos de respaldo durante las 4 semanas posteriores a la fecha de matrícula.
Si las condiciones asociadas a las NEEs han sido identificadas en el transcurso del ciclo académico, los estudiantes podrán presentar los documentos de respaldo durante los 3 días hábiles posteriores a la emisión de los documentos. Los documentos recibidos reposarán junto a la ficha socioeconómica de los estudiantes en la carpeta de tutoría de curso. Visitas in situ. En los casos que el estudiante por motivo justificado no pudiese presentar los documentos de respaldo, podrá recibir la visita de un representante institucional a su domicilio, espacio laboral o centro de detención, reposo o internamiento, acorde al caso, con la finalidad de validar su información. Apoyo a estudiantes con NEEs. Apoyos académicos. Los estudiantes cuyas condiciones de NEEs, transitorias o permanentes, conlleven dificultades en el desempeño o asistencia académica se verán beneficiados por las siguientes acciones. Adaptaciones curriculares. Se aplican en los casos de NEEs permanentes. Se elaboran por los docentes bajo directrices de coordinación de bienestar institucional. Sugerencias académicas. Se aplican en los casos de NEEs transitorias. Son elaboradas por coordinación de bienestar institucional y aplicadas a consideración de los docentes. En caso de no acoger las sugerencias académicas, el docente deberá justificar sus motivos de ser consultado. Sistemas de respuesta. En consideración a los recursos internos y externos con los que cuente la institución, diseña y gestiona sistemas de respuestas que permitan la atención sociosanitaria de los miembros de institución pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Atención a víctimas. La institución diseña los mecanismos para acompañar y dar seguimiento a los casos de discriminación, acoso y o violencia que se presenten entre los miembros de la comunidad educativa o con colaboradores de la misma, mismos que se aplicarán acorde al Reglamento de Régimen Disciplinario y Código de Ética. Protección de la maternidad y paternidad. El instituto garantizará la seguridad y permanencia de las mujeres embarazadas y en lactancia, así como cumplir con las normas establecidas en cuanto a protección, licencias y beneficios para madres y padres. Ética de la acción afirmativa. Falseamiento de la información. En los casos que un miembro de la institución presente información falsa o documentos alterados con la finalidad de beneficiarse de las políticas, estrategias, programas y actividades de acción afirmativa, se procede acorde a lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario. Inobservancia de los apoyos académicos. En los casos que un docente opte por no aplicarlas adaptaciones curriculares o acatar las sugerencias académicas, encontrándose en conocimiento de la condición del estudiante y sin una justificación válida, se considera un acto de discriminación, y se procede acorde a lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario. Faltas disciplinarias y acciones afirmativas. En el caso que un estudiante con NEEs incumpla con el Código de Ética o Reglamento de Régimen Disciplinario, su condición es faltas leves. Las conductas violentas, crueles, antiéticas o discriminatorias no serán causal de activación de acciones afirmativas para el agresor y se abordarán acorde al Reglamento de Régimen Disciplinario. Renuncia a las acciones afirmativas. El estudiante que presentando NEEs, bajo principio de autonomía y autodeterminación, opte por no autorizar la remisión a coordinación de bienestar institucional y o no presente los documentos de respaldo en los tiempos indicados, renuncia a beneficiarse políticas, estrategias, programas y actividades de acción afirmativa.